Apocalipsis 5, versículo 13. Y continuaremos hasta terminar el capítulo 6. Apocalipsis 5, versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea bendición, honor, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo rojo encendido, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo verde ceniza, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con muerte y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también iban a ser muertos como ellos. Presté atención cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de crines, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los magnates, tribunos, ricos y potentados, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí la palabra de Dios. En el capítulo 5, que habíamos hecho la división, habíamos llegado al famoso cántico que comienza en el versículo 9. Recordaréis que este cántico se divide en 3 partes, 3 himnos escalonados de más a menos. El primer himno, versículos 9 y 10, lo cantan los hijos de Dios,
los ancianos, los 24 ancianos y nadie más. El segundo himno lo dicen, no lo cantan los ángeles, versículos 11 y 12. Y ahora, en los versículos 13 y 14, toda la creación entera se suma a la alabanza que han prestado antes, primero los ancianos, después los ángeles. Y en este caso, no es solamente al Cordero, tampoco es solamente al Creador, juntamente al Creador y al Redentor, o mejor, al Redentor y al Creador, al que está sentado en el trono, el Creador, y al Cordero, el Redentor. Se suprimen 4 atributos de los 7 que había en el versículo 12, pero se añade uno que no había salido antes, y es imperio. También puede traducirse señorío, soberanía, dominio. Es una palabra que todo el mundo puede entender, kratos, porque de ahí sale gracia, democracia, la soberanía del pueblo. Demos pueblo, gracia, la soberanía del pueblo. De modo que kratos significa eso, soberanía, señorío, imperio. La frase final, como habréis visto, la he suprimido. Eso de por los siglos de los siglos es una añadidura que entró en el texto recibido a través de la versión latina, la cual no nos merece absolutamente ninguna confianza. Pasamos al capítulo 6, que es ya completamente nuevo. Aquí podemos decir que comienza la cuarta parte del Apocalipsis. La primera parte, el capítulo primero, las cosas que has visto. La segunda parte, las cosas que son, los capítulos 2 y 3 de las iglesias. La tercera parte, los grandes cuadros dramatizados de la creación y de la redención, el trono de Dios y luego el Cordero. Y al entrar en la cuarta parte, vamos a ver que aquí ya entra lo que se llama la gran tribulación y también el descargo de la ira de Dios. Y se puede dividir en 3 partes, todo esto del capítulo 6 hasta el capítulo 16. La primera, en que tenemos los sellos, que ocupa el capítulo 6. La revelación. El capítulo 7 es un paréntesis. Vienen luego las trompetas, que es la proclamación, los capítulos del 8 al 11. Después, un gran paréntesis, que son los capítulos 12, 13 y 14, en que se nos dramatiza de una manera solemne el gran conflicto entre el bien y el mal. Y finalmente, los capítulos 15 y 16 nos presentan las copas, que es la ejecución. No podemos olvidar que toda esta parte está, como suele decirse, en espiral, es decir, que vuelve sobre sí dándonos un descargo de la ira de Dios de tal magnitud, al volver otra vez es de mayor magnitud, al volver la tercera vez es de una magnitud que acaba con todo. Si recordamos esto, también no nos extrañará que al terminar la primera espiral en el capítulo 11 y en el versículo 15, veamos que los reinos de este mundo han pasado a ser los reinos de Dios y del Cordero, a pesar de que no ha terminado todavía la conflagración, sino que va otra vez a comenzar la espiral y tal. Esto es lo que suele llamarse técnicamente prolepsis, o sea, sentido profético, proléptico, en el cual el profeta se adelanta a lo futuro como si ya estuviera pasando. Esto es lo que se llama sentido proléptico. Recordad esto, por lo tanto. Los sellos significan revelación. Cada sello que se abre hay una nueva revelación. Las trompetas significan proclamación. Cada vez que se toca una trompeta se proclama algo nuevo. Y las copas significan ejecución. Cada copa que se vacía es un descargo de la ira de Dios en un área determinada de la tierra sobre los habitantes de la tierra. Así que ahora, ciñéndonos al capítulo 6, que es revelación, porque todo él es sobre los sellos, aunque quedará todavía más, en los 2 primeros versículos sale el primer sello y el primer caballo. Los versículos 3 y 4, como veis, van por pares, casi todos ellos,
Sale el segundo sello y el segundo caballo. Versículos 5 y 6, tercer sello, tercer caballo. Versículos 7 y 8, cuarto sello, cuarto caballo. Versículos del 9 al 11, sale el quinto sello, pero no quedan ya más caballos. Aquí lo que se ven y se oyen son las voces de los mártires que aparecen como las almas que están en la canaleta que queda por donde corría la sangre bajo el altar de los holocaustos. Y los versículos 12 al 17, en que sale el sexto sello. Y aquí, como contrapunto, diríamos, a las voces de los mártires, lo que ocurre son disturbios cósmicos, un gran cataclismo que se repite varias veces en el Apocalipsis y que nos da la respuesta real de Dios a las palabras que piden venganza de parte de los mártires. Tenemos así pues dividido el capítulo. La revelación que se hace al abrir los sellos es una revelación muy peculiar, porque es una revelación que, al contrario de las demás que encontramos en la Escritura, la mayoría de ellas, no todas, porque especialmente en los libros, en la parte profética de los libros del Antiguo Testamento, ya hay muchas revelaciones que no se leen, sino que se dramatizan. Y aquí, totalmente dramatizadas. Todas las revelaciones que se hacen mediante los sellos, en vez de decir, vamos a leer lo que hay en esta parte de la revelación, en este primer sello que se ha abierto. No, nunca se dice eso, sino que se abre el sello y ocurre algo. Se abre el sello y ocurre algo, en lo cual se dramatiza simbólicamente lo que el sello representa. De modo que eso es lo que el sello representa y aquí tengo que hacer una indicación incidental y es que versículos como 13:9, 16:15, 22:7 y 22:18-20, junto con estos, todos ellos indican lo que se llama la intemporalidad del mensaje de Juan. El mensaje de Juan está por encima del tiempo. No tiene tiempo. Participa en cierto modo de la eternidad de Dios. Pero como no hemos entrado todavía en la eternidad, vamos a decir que participa en la perpetuidad, que es el estado intermedio entre la temporalidad y la eternidad. La eternidad es la medida de Dios. La temporalidad es la medida del hombre y la perpetuidad es la medida del ángel. Y así la perpetuidad puede darse en épocas de la historia que se extienden por mucho tiempo, al cual no alcanzan los hombres a vivir, pero como los ángeles en naturaleza son superiores y no tienen tiempo, y ellos son inmortales por naturaleza también, se extiende a estos. Pero hay una ventaja muy grande, y aquí está por qué el Espíritu Santo inspiró a Juan el plasmarlo en la redacción de estas proposiciones gramaticales, para que se explicase no tanto por qué se usa el simbolismo, sino para dar a entender que este simbolismo nunca pierde su sentido, nunca pierde su significado. Poniéndolo de una manera intemporal, el simbolismo que aquí vemos vale desde el principio del mundo hasta el final. De modo que tanto los antiguos como los modernos, tanto los de hace un siglo como los de este siglo, nos podemos aplicar a nosotros mismos todo lo que Juan está diciendo aquí. Y de esta forma, el fruto que quiere Dios que se saque de su palabra no falla, porque está por encima de todos los tiempos. Así que la estructura de los sellos es la siguiente: 4, 2, 1. 4, 2, 1. De modo que los 4 primeros siempre se corresponden a los 4 seres vivientes. Los otros 2 forman una pareja que son como pregunta y respuesta. Y el último es como si hiciera un grupo aparte. Por eso no entra el séptimo todavía. El séptimo no entra. Hace grupo aparte. Y en realidad, en vez de hacer grupo aparte, lo que el séptimo sello hace es encabezar las 7 trompetas. Con eso tiene bastante, con encabezar las 7 trompetas. Y lo mismo que pasa con los sellos, esa misma estructura 4, 2, 1 se guarda en las trompetas y se guarda en las copas.
Vamos al versículo primero y vemos que es el Cordero, naturalmente, es el que ha tomado el rollo de las manos del que está sentado en el trono. Él es el único que puede mirarlo, es el único que puede leerlo, es el único que puede abrirlo, el único que puede desatarlo, y por lo tanto lo hace. Dice Juan: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primero, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Si os fijáis bien, en realidad, las frases que se dicen de lo que cada ser viviente dice también al abrirse el sello corresponden magníficamente con la forma de animal que está representado en ese ser viviente. Por ejemplo, decir con voz de trueno nos recuerda enseguida el rugido del león. Y es que el primer ser viviente es precisamente semejante a un león. El primer ser viviente era semejante a un león. Capítulo 4, versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. De modo que este va a hablar como hablaría un león que tuviese habla, con un gran rugido, una gran voz. Como con voz de trueno. Ven y mira. 2 operaciones. Una de acércate y otra presta atención. Presta atención. Aunque dice ven y mira, lo curioso es que Juan mira, pero no va. Porque en realidad lo que se le quiere decir al decir ven es acércate con tu consideración a lo que se te está diciendo. Y ahora presta atención. Acércate con esa consideración. Juan no se mueve, no va de una parte a otra. Bastaría con saber que Juan está en éxtasis. Y estando en éxtasis no se mueve. Se mueve todo su entorno, se mueve todo lo que tiene que decirle a él algo, pero él no se mueve, no va ni viene. ¿Y qué ocurre entonces cuando pasa esto? Miré, versículo 2, recuerden que están emparejados por ahora. Miré y sale un caballo blanco. Primeramente, en cuanto al caballo, si se atiende a la consideración que se le presta en la Biblia, el caballo es símbolo de 4 cosas que no siempre se dan juntas, pero aunque se den separadas, están dentro de lo que vale para lo que el caballo representa en la Biblia. Estas 4 cosas son fuerza, guerra, es para la batalla, el caballo es para la batalla, conquista y terror. Cuando un caballo se desboca, aterroriza. Y caballos de esta clase, todavía más. ¿Y quién monta este caballo blanco? El hecho de que el caballo sea blanco ha hecho pensar a muchos que es el mismo caballo que sale en el capítulo 19, en el versículo 11. Aquel caballo explícitamente se nos dice en la palabra de Dios que está montado por el Señor Jesucristo. Y dicen, este también, porque tiene las mismas características. Cuidado, las mismas características no. En lo único que es semejante es en el color. En que aquel es blanco y este también. Pero no hay que olvidar que el blanco no es siempre símbolo de santidad. No es siempre color de santidad, ni de pureza, ni de inocencia. Basta para un caso determinado como este, con que sea el símbolo de una victoria festiva, más aún, al menos en apariencia, pacífica. Y esto se da clarísimamente en el Anticristo. Mirad cómo pone Daniel en el capítulo 9 de las 70 semanas y en el versículo 27 lo que va a pasar. Por otra semana, el Anticristo del cual habla en el versículo anterior, un príncipe que ha de venir hará que se concierte un pacto con muchos. Los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis nos dicen con quién. El capítulo 12 y 13 también. Hace un pacto con la religión.
y hace otro pacto con los judíos. Ambos pactos los rompe a la mitad de la semana, es decir, después de 3 años y medio, la cual, esta mitad de la semana, para que se tenga bien impresa en todo el que lee, el libro del Apocalipsis la explica por días, por meses y por años. Da los días en 260, da los meses, 42 meses, y da los años, tiempo, 2 tiempos y tiempo, 3 y medio. De modo que a la mitad de la semana se le dice a Daniel, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así es como rompe el pacto con Israel. Hasta entonces ha mantenido a Israel no solamente en paz, sino como amigo. Sabemos que israelitas, hebreos, judíos son los banqueros más afamados del mundo, los que mejor manejan el asunto del negocio. Y se va a encontrar, y ya lo estamos viendo acercarse, se va a encontrar el anticristo con un mundo abocado a la crisis financiera más terrible que han conocido los siglos, cuando los políticos de todas las naciones, y lo dijo Henri Spaak hace ya muchos años, hace nada menos que 19 años, cuando era ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, estamos esperando que nos venga alguien que nos saque de la crisis que se aproxima. Y terminó diciendo que sea de Dios o sea del diablo, no nos importa de dónde venga siempre. Y yo recuerdo que predicando hace justamente esos años en Vigo, dije, lo tendrán, porque cuando venga el anticristo, con el poder del infierno, con el poder del diablo, pero tengan en cuenta, ¿se han dado cuenta mientras estaba leyendo este capítulo, cuántas veces dice, le fue dado, le fue dada, le fue dado, le fue dada 14 veces en un capítulo? Ya lo dije antes en otro estudio, eso es para significar que a pesar de todo, Dios tiene el control soberano de todo lo que ocurre, y que desde el principio que algo ocurre, que Dios no querría quizá que ocurriese, si ocurre es porque Dios lo permite. Y el modo de expresarlo en Apocalipsis, que lo permite Dios, es este. Le fue dada, le fue dada. Este es el anticristo, aquí en el capítulo 6. Y quizá es esto una de las cosas que han confundido a los que piensan que este caballo blanco va montado por Cristo. Y oí, dice, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada. Y hasta el primero le fue dada. Le fue dada una corona. Pero, ya digo, solamente en esto se parece. En el color del caballo se parece al que monta en el capítulo 19 el Señor Jesucristo. Las diferencias son tremendas. Y aquí ya voy a adelantar una cosa que la veremos especialmente en el capítulo 13. El dragón, que es el diablo, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta van a formar una trinidad diabólica, infernal, contrapuesta a la verdadera Trinidad, no solamente en el número, sino en las características. De que así como el Padre da al Hijo, el dragón dará al Anticristo. Y que así como el Espíritu Santo es el que pone por ejecución lo que el Padre planea y el Hijo lleva a cabo, y el que glorifica y ensalza al Hijo, así el falso profeta es el que pondrá por ejecución todo lo que tiene que ver con el honor que se le tiene que prestar al Anticristo, y el que hablará a favor de él y le hará propaganda, etcétera, etcétera, como el Señor Jesucristo prometió que haría el Espíritu Santo cuando él subiese al cielo. El que hace propaganda de Cristo en este mundo es el Espíritu Santo, y lo hacen los hijos de Dios en la medida en que están capacitados y llenos del Espíritu Santo. Pues así pasará, pero al contrario, en la Trinidad diabólica. El falso profeta es el que hará la propaganda de la bestia. Así como la bestia, todo el poder que tiene, lo tiene del dragón. Diferencias he dicho que son muy notables. Mirad cómo sale. Este jinete del 6.2, que no lo olvidemos,
forma parte integral con los otros tres que siguen. Solamente con ir a Zacarías ya en el capítulo 1 veríamos la semejanza. Forma parte integral con los otros tres y por lo tanto tiene el mismo signo siniestro de los otros tres. El mismo signo siniestro que los otros tres. Primero, ¿cuál es su arma? Un arco. Es un arco que no tiene flecha. ¿Por qué? Porque sale en son de paz. Sale armado, pero no quiere de inmediato la guerra. Sale en forma de jinete pacífico. Recordemos o sepamos que precisamente el arco era el arma favorita propia de la región a donde Juan está dirigiendo aquellas 7 cartas, o que es el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo, que dirigen a aquellas 7 iglesias de esa región que ocupaban especialmente en tiempo de los romanos los llamados partos, parecidos a los persas, pero no son iguales los partos. Tanto es así que cuando Agustín de Hipona, este gran escritor eclesiástico del siglo IV y V, escribió su comentario a la epístola de Juan, él decía, comentario epístole ad partos, de la epístola que Juan escribió a los partos, porque era a esa región. Este era el arma propia de ellos. Si uno mira al capítulo 19, verá que el Señor Jesucristo, montando otro caballo blanco, no viene con arco, y menos con arco sin flecha. Él viene con otra arma que es la espada larga de 2 filos. La espada larga de 2 filos. Así es como viene el Señor Jesucristo. La espada grande. 6 veces sale en Apocalipsis esta espada grande, la ronfalla. Está muy en contraste sobre todo con la daga que sale en el capítulo 6 de Efesios, en el versículo 17, cuando se nos pide empuñar la daga del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la daga. Es una daga corta para el cuerpo a cuerpo, porque al creyente, Pablo, en el capítulo 6 de Efesios, le exhorta a armarse de toda la armadura de Dios, no de la suya, y a ponerse a recibir lo que se le da, pero se le pide que tome 2 cosas, que son el yelmo de la salvación y la espada de la verdad, porque el yelmo de la salvación le va a proteger la cabeza, y con la daga va a protegerse en el combate cuerpo a cuerpo cuando el enemigo asalte la plataforma de seguridad en que se mueve el creyente, que no puede perder la guerra, aunque pierda alguna batalla, y está con la daga que se acerque, cuerpo a cuerpo. No hay quien la resista. De ahí el enemigo no le va a quitar. Esa es la daga que él tiene, que el creyente tiene. Le fue dada una corona. A Jesucristo no le es dada una corona. La tiene por derecho propio porque es el soberano. A este le fue dada. A Cristo, y mucho menos después de la entronización que hemos visto en el capítulo 5, en el versículo 7, no le es dado nada. Lo tiene todo. De modo que le es dada porque Él no es el soberano. Si es soberano de la tierra es porque se lo permite Dios, ni más ni menos. Este le fue dado o le fue dada, es un aoristo, como se dice técnicamente en griego, un aoristo pasivo, que se repite nada menos que 23 veces en este libro del Apocalipsis. Hay otra cosa, la corona que lleva este individuo que monta el caballo blanco en el capítulo 6 es la corona del vencedor de una batalla o de una guerra. Es el Estéfanos, que se llama, y que para los romanos era una corona de laurel. Pero esta no dice de que sea una corona, la del vencedor, porque va a salir, dice, venciendo y para vencer. Salió venciendo y para vencer, como diciendo, y ya sale venciendo pacíficamente. Y para vencer, no solo pacíficamente, porque después las victorias que tengan serán a mano dura. De modo que esta es su arma diferente. Le fue dada la corona también diferente.
La de Cristo, como puede verse en el capítulo 19, en el versículo 12, en el original no es Estefanos, es diadema. Diadema, es decir, la corona propia de un rey. La corona propia de un rey. Esta es. Y vamos al versículo 3. A ver, ¿quién sale ahora? Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente. ¿Quién es el segundo ser viviente? Un toro. Dice becerro. Pero el becerro en realidad representa al toro. ¿Por qué dice becerro? Porque era en su edad de becerro como era sacrificado en el templo. Ordinariamente los animales, como sabéis muy bien desde el Levítico y aún desde el Éxodo, los animales para el sacrificio habían de tener ciertas cualidades. Y una de las cualidades solía ser que fuese de 1 año, sin mancha, tal. Por tanto, de 1 año a un toro no se le llama toro, se le llama novillo, se le llama becerro, que todavía es más joven que novillo. Becerro, por lo tanto, sale. Pero la cualidad representada es la del toro. Y por eso, dice, cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo rojo encendido. La palabra para rojo en el original viene de fuego, pirros, que significa rojo, quiere decir un rojo vivo, un rojo encendido. Y ya sabemos a dónde se tira el toro, al rojo, ¿no? Por eso los toreros llevan capa y muleta y todo lo demás de rojo, porque el rojo representa la sangre. Y de ordinario, no solamente el toro, sino otros animales, cuando ven sangre, son otros. Se enfurecen, se encolerizan, se vuelven salvajes. Pues al toro corresponde el anunciar un caballo que tiene este color rojo encendido, rojo vivo. ¿Qué significa esto? Rojo de sangre, pues ya vemos lo que va a pasar. Salió el caballo rojo encendido y al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que poquito ha durado, ¿no? Las secuencias en Apocalipsis van muy deprisa, y como he dicho antes, proléticamente, ya se adelanta a lo que pasará después cuando el anticristo declare descaradamente la guerra. Así que detrás de él sale la guerra ahora. Después de la paz aparente, sale la guerra. Quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Que se matasen unos a otros. De modo que es una carnicería tremenda, como lo indica el original. Hay un verbo en el original que significa, un degüello tan enorme que allí no queda nada. No se trata aquí, contra lo que han creído los amilenialistas, de una persecución de los creyentes. Bastaría fijarse en que el original dice matándose los unos a los otros. Claramente. Creyentes no se matan los unos a los otros, es una persecución. Son víctimas, pero no son verdugos. Y es cosa muy curiosa que diga que se le dio una gran espada, porque esta espada no es la ronfalla. Esta espada no es la espada de Cristo. No es la espada larga. Es una espada mayor que la daga de Efesios 6:17. Y probablemente, por la forma en que está explicado esto, lo que más se parece es al alfanje de los árabes, que es más grande que una daga, no tan largo como una espada grande, pero es curvo y de un solo filo. También esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, solo mata en una dirección. No es como la ronfalla de 2 filos, que mata a diestro y siniestro. Esta mata solo en una dirección. Y antes de que se olvide, como he dicho que es caballo rojo y el rojo está imperando en lo que es muerte, en lo que es sacrificio, etc., tened en cuenta que en el capítulo 12, en el versículo 3, el dragón también aparece de este color, dragón rojo. Y en el capítulo 17, también en el versículo 3, la bestia aparece con este color, bestia roja. Así vemos por qué todo esto de rojo sale a la vez para darnos cuenta de sangre y de las intenciones malignas, siniestras de todos estos seres. Adelante. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente.
Y el tercer ser viviente es un hombre, tiene rostro de hombre. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Se explica que no sea un león, que no sea un becerro, el que se pone allí con una balanza a pesar. Lo ordinario es un tendero el que hace esto. Un tendero, y por lo tanto un hombre. Un hombre no quiere decir que no pueda ser una mujer. No quiere decir que no pueda ser una mujer. Tengo que decir aquí que en el griego, que es muy preciso, tiene una palabra para hombre en general. También lo tiene el hebreo. Una palabra que significa el ser humano, ya sea hombre o mujer. Y luego tiene una palabra especial para el hombre cuando es varón y otra palabra para la mujer. De modo que aquí, tendero o tendera es el que suele tener la balanza en la mano. ¿Y qué hace? Está pesando. Y el hecho de pesar ya nos lleva a cierto lugar del Levítico, en el capítulo 26 y versículo 26, esto es muy fácil para recordarlo, cuando son iguales, 26-26. ¿Cómo recordamos lo del secreto y no secreto del Deuteronomio? Porque es 29-29. Deuteronomio 29-29 nos da lo que es secreto para Dios y lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Pues en el Levítico 26-26 se emplea una expresión muy curiosa. Pan por peso. Y el contexto allí, como en Jeremías 14, los primeros versículos, y en Lamentaciones 5:10, va siempre unido a una fase de hambre tremenda. Cuando se pesa el pan, según la Biblia, es que se está pasando mucha hambre. Y veremos cómo se expresa esto. 2 libras de trigo por un denario. La cebada, 6 libras de cebada por un denario. Cuando la situación era normal, se pagaba lo mismo por el trigo que por la cebada. Recordemos otra cosa. Denario era el jornal que cobraba un obrero de la construcción, por ejemplo, o un trabajador del campo por la faena de un solo día. Y tenemos en cuenta esto, dinero de un día. De modo que si el mes tiene 30, habría de cobrar 30 denarios, pero tiene que conformarse con 1. Y con ese 1, 2 libras de trigo. ¿Cuánto compraba cuando esto era normal? Hoy mucho más. Lo que se da aquí como medida del trigo que compra es un kénice, traducido casi al pie de la letra del original. Pues bien, en tiempo normal, por un denario, este obrero o este trabajador podía comprar 24 libras de trigo y otras 24 de cebada, 12 kénices, y un denario y 2 libras de pan. ¿A cuánto llega para cada persona en una familia? ¿Y para cuántos días? Y aquí nos podemos ir adentrando ya en un periodo de la gran tribulación, en que va a haber el paso de lo pacífico a lo persecutorio, y es aquel en que el anticristo impone su imagen e impone su número, y el número de la bestia con barra y todo lo que sea individual tiene que estar grabado invisiblemente, y ya se puede hacer, porque para eso están los rayos láser o laser, invisiblemente en la frente y en el brazo, de modo que el que no lleve impreso invisiblemente ese número no podrá ni comprar ni vender en ningún lugar público. No podrá hacerlo. El que quiera mantenerse de alguna manera tendrá que tener su trocito de tierra particular y comer solamente de lo que allí plante, de lo que allí cultive.
Y si tiene algún dinerito que sea oro tal, que se lo guarde porque de poco le va a valer. El anticristo va a abolir incluso las tarjetas de crédito, porque tendrá bastante con ese numerito impreso. Y tendrán que ir al lugar en las máquinas, así como hay que pasar por las máquinas de que y ya sabes que te ha marcado el producto. A ver, presente usted el bracito, a ver. No lleva usted la marca, fuera de aquí, a pasar hambre. Que se muere de hambre, mejor. Así. La cosa que se avecina es muy terrible. Y cosa curiosa, esto parece casi un sarcasmo, pero no es un sarcasmo. Fijaos lo último que dice: no dañes ni al aceite ni al vino. ¿Para qué quiere el aceite y el vino el que se está muriendo de hambre? El que no puede tener pan, ¿para qué quiere tener el aceite? Y el que no puede comer carne, ¿para qué quiere el vino? Le basta con agua si es que la tiene. Y con el poquito de pan que le va a llegar. Pero, ¿qué quiere decir? Que habrá quienes puedan comprar vino y aceite en grandes cantidades. ¿Quiénes son? No solo los potentados, porque solamente con tener dinero no les va a llegar, sino los que estén sometidos voluntariamente a la férula del anticristo y lleven su número y adoren su imagen a ese precio, al único precio de la apostasía clara, al único precio de la apostasía clara, de tomar la partida totalmente por Belial y abandonar a Cristo. Ya no es decir, puedes encender una vela a Dios y otra al diablo, como suele decirse. No. Es que no vas a tener más que una vela y esa va a ser encendida al diablo. O, si la enciendes a Dios, ya sabes lo que te espera. Naturalmente, que los que sean verdaderos creyentes entonces y no falsos profesantes no encenderán ninguna vela, porque no la necesitan, ni vela para Dios ni vela para el diablo, sino que consecuentes con el testimonio que dieron al creer y que siguen dando ahora en circunstancias tan malas, preferirán valientemente dar la vida por su Señor antes que someterse a los dictados del anticristo. ¿Cómo? Y viene, estamos con el caballo negro. Viene el cuarto ser, la voz del cuarto ser viviente, que ya es un águila. Ya es un águila, pero aquí parece que el águila más podría ser un buitre. Así que el cuarto ser viviente va a salir con el caballo verde ceniza. Chloros aquí, que significa un verde amarillo, es más bien entre un verde oliva y un verde ceniza. ¿Por qué? Porque es el color de los cadáveres. Y aquí hay que hacer notar una cosa, y es que en la antigüedad la muerte no se representaba mediante el esqueleto como se hace modernamente. La muerte se representaba, sobre todo en los dramas, etcétera, personificando. El que salía a personificar la muerte salía vestido de este color, o por lo menos la máscara era de este color, entre verde oliva y verde ceniza, para que se viera bien que era un cadáver el que iba a estar hablando. Tanto era así que cuando en los juegos de los gladiadores en el circo, los gladiadores, cuando iban a pelear en el circo, sabían que emparejados uno de los dos iba a morir allí. De modo que la mitad de los que salían iban a morir, y delante de ellos iba un individuo que personificaba la muerte y que, puesto delante del emperador, que de ordinario estaba viendo estos juegos porque le agradaban ver cómo se mataban unos a otros, le decía estas palabras: Ave César morituri te salutan. Salve César, los que van a morir te saludan. Y aunque parezca una cosa fuera de propósito, yo veo que todo creyente consecuente con su testimonio y que en circunstancias como estas ve como lo más probable que va a morir, pero va a morir por su dueño, puede ponerse delante del Señor y decirle también: yo no le digo salve César, sino te digo: Señor, tú eres mi Señor. El que va a morir te saluda, te alaba con acción de gracias y te bendice. Pero ellos tenían que decir esto: los que van a morir te saludan.
Así que aquí hay un cambio, en este versículo hay un cambio de verbo. Ya no son los que se matan unos a otros degollándose en una carnicería impresionante. Aquí está sencillamente el verbo genérico de matar, apotein, genérico. Aquí ya es una mortandad tan tremenda la que produce este caballo verde ceniza y el que lo monta, que por eso dice el que lo montaba tenía por nombre muerte, con mayúscula. Y dice, le seguía el Hades, porque si la muerte de suyo representa el sepulcro y el sepulcro el lugar de los cuerpos, el Hades representa la región de las almas. La región a donde los antiguos suponían que iban las almas de los difuntos. De modo que primero va la muerte y detrás va el Hades. Detrás va la región de la sombra, la región de las almas. Y le fue dada potestad. ¿Sobre cuánto? Recuerden lo de la espiral. En este momento, sobre la cuarta parte de la tierra. Vendrá otra espiral en que será la tercera parte, la mitad y lo que quede. Para matar, ¿cómo? De estas 4 formas. Primero, con espada. Segundo, con hambre. Se puede ir siguiendo, ¿no? La secuencia. Tercero, con muerte. Matar con muerte es un hebraísmo, como cuando decimos agraciar con gracia, en que hay una intensificación. Matar con muerte quiere decir que vas a morir de la muerte peor que hay. ¿Y cuál era la muerte peor para los antiguos? La peste. La peste. Todavía en la Edad Media lo que hacía la peste, lo que ha hecho el cólera hasta el siglo pasado por lo menos, y en algunas partes del mundo lo sigue haciendo, estas grandes pestes, pues morir de peste, morir de muerte. Y luego, las fieras de la tierra, que pueden entenderse de 2 maneras, y creo que se complementan. 2 interpretaciones distintas. Fieras de la tierra en el sentido de que los animales salvajes, todo lo que ven despedazado tal, pues dan buena cuenta de ello. Dan buena cuenta de lo que queda de todas estas mortandades y tal. Pero también las fieras de la tierra en algunos lugares representan la salvajada de las naciones cuando se conjuran o conspiran varios caudillos o varios reyes de algunas naciones frente, por ejemplo, al pueblo elegido. También son así. Y en este sentido podría ser todos los epígonos del anticristo que le siguen. Él va a matar, al fin y al cabo, va a matar a los que no se sometan a su dominio, y todos los que ejecutan sus órdenes van detrás de él, son también fieras de la tierra. Yo tengo aquí estas citas de lo de fieras de la tierra, aplicado a lo de reyes de las naciones, ¿sí? Ya había una interpretación rabínica de Jeremías 12:9 de que en realidad las fieras de la tierra son los reyes de las naciones, que decimos el anticristo o sus epígonos, pero pueden verse también en Jeremías 15, versículo 2, en Jeremías 24:10 y en Ezequiel en el capítulo 14 y versículo 21. Pasamos al versículo 9 y vamos a ver estos 3, versículos 9, 10 y 11. Un nuevo grupo. Aquí cambia el escenario completamente. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, los voy a leer los 3, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también iban a ser muertos como ellos. Bien, en estos 3 versículos vemos que cambia el escenario completamente. El gran salón del trono, la sala del trono, se convierte rápidamente en un templo. Como todo es simbolismo, sin cambiar el escenario, enseguida puede verse una nueva imagen. En este templo, fijémonos bien, hay un solo altar, también simbólico, porque no hace falta altar, pero incluso el autor de Hebreos
en el capítulo 13 de Hebreos y en el versículo 10, creo que es, donde nos habla de un altar. Nosotros tenemos un altar del cual no pueden comer los sacerdotes del sacerdocio levítico. Ese altar allí es la cruz de Jesucristo. Aquí, el Jesucristo exaltado, resucitado y glorioso, tiene simbólicamente un altar. Pero, así como en el templo había dos altares situados en dos departamentos distintos, pero recordemos que en el cielo ya no solamente ha desaparecido la pared intermedia de separación que separaba a gentiles del pueblo escogido, sino que ha desaparecido también la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y ya en el capítulo 4 de Hebreos, versículos 15 y 16, se nos exhorta a llegar al lugar santísimo, porque allí ha entrado ya Cristo como nuestro precursor para abrirnos una entrada con toda libertad y que podamos acercarnos al propio trono de Dios, que es nuestro Padre, y como suelo yo decir, sin llamar a la puerta, sin pedir permiso: Padre, aquí estoy. Sea para dedicarle nuestra alabanza, sea para hacer una petición, aquí estoy. Pero simbólicamente, por lo que tiene que decir ahora, en estos versículos, hay un altar, pero este altar que aquí aparece como el altar de los holocaustos, en otro lugar aparece como el altar de los perfumes. De modo que están unidos en un solo lugar, pero con distinto simbolismo, sea el lugar en que tengamos que verlo. El significado sacrificial de todo esto, de todo lo que viene respecto de las almas de los mártires, puede verse cuando nos damos cuenta de que el creyente, en la medida en que se desvive por su Dios y derrama su vida a favor de sus hermanos, por la causa del Evangelio y en honor de Dios, está ofreciendo un sacrificio. Esto lo vemos, por ejemplo, en Filipenses 2:17. No lo voy a leer, pero es un lugar precioso. Y también en 2 de Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 6, donde, como una despedida, Pablo le dice a su hijo en la fe y discípulo Timoteo, que él está ya para ser delibado, para ser ofrecido en holocausto de libación. Lo que él había dicho en Filipenses, en el capítulo 2 y 17, de que él ponía como una libación que era líquido sobre el sacrificio sólido de ellos, como para hacer una decoración completa de que fuera el sacrificio más completo todavía, se lo dice también a Timoteo. Y yo estoy ya a punto de derramarme, Así que hay un solo altar. De los holocaustos, capítulo 6, versículo 9, de perfumes, capítulo 8, versículos 3 y 4. En Apocalipsis son 7 las alusiones a este altar. 7 recordaréis que es el número de plenitud y que es un número que se repite una y otra vez en Apocalipsis. Y fijémonos que dice que las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El testimonio que tenían no quiere decir el testimonio que daban o que habían dado. No dice el testimonio que daban, sino el testimonio que tenían. El testimonio que tenían era el testimonio que Dios daba de ellos. El testimonio que daba de ellos como que le habían sido fieles. Este es el testimonio que tenían. Se dice todavía más claro al final del capítulo 12, donde dice que el dragón, lleno de ira contra la mujer que se le había escapado, se fue a hacer guerra al resto de la descendencia de ella, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El propio Jesucristo da testimonio de ellos que le han sido unos fieles seguidores. Tienen el testimonio de él. Las almas de los que habían sido muertos, veamos que es el altar de los holocaustos y que lo que está clamando aquí es la sangre. Si recordamos que en Levítico 17:11 la sangre representa 3 cosas: la vida, el alma y la persona. Y así lo traduce nuestra versión Reina Valera muy bien,
la única palabra hebrea que allí sale en sus tres acepciones de alma, vida y persona. Tenía que hacer expiación por la persona. Pues bien, en el altar de los holocaustos, las víctimas sacrificadas figurativamente daban su sangre por la persona, aunque se nos dice en Hebreos, y lo sabían ellos también, que aquella sangre no tenía otro poder que el que le daba la fe en el Cordero que había de venir, no en un animalito, que no puede expiar los pecados de una persona, sino en un Cordero persona, divino humana, que en el altar del sacrificio que iba a ofrecer en la cruz, iba verdaderamente a borrar nuestros pecados, y no solamente a cubrirlos, los iba a borrar. De modo que aquí tenemos la sangre que, como sabemos, cuando se derramaba aquella sangre sobre el altar de los holocaustos, todo lo que sobraba, y para que no se extendiera por el resto del templo, estaba esa canaleta alrededor del altar de los sacrificios, y allí se acumulaba la sangre que sobraba del sacrificio. Pues bien, ahí están, debajo del altar. Este es el simbolismo. Está debajo del altar la sangre. Y la sangre clama. La sangre clama. Se nos dice de la sangre del Señor Jesucristo en Hebreos que clama con mejor voz que la de Abel. Porque la sangre de Abel, se puede leer en el capítulo 4 del Génesis, clamaba venganza, como la de estos mártires. La sangre de Jesucristo clamaba perdón, clamaba misericordia, clamaba perdón. Y así comenzó su primera palabra en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así. Pero aquí clama venganza. Hay quien dice, les faltaba algo a estos, porque vemos a Esteban en el capítulo 7 de Hechos muriendo y no pide venganza. Al contrario, de una manera semejante a la del Señor Jesucristo, le dice, no les tengas en cuenta. Pero es que aquí tiene que clamar venganza, porque de lo contrario, todo lo que sigue no tendría contexto. Habría que borrarlo. Habría que borrarlo. Porque este clamar venganza de ellos, cuando se dirigen a su dueño, donde la palabra aquí dice Señor, el original dice despotes, que es el dueño, y estaría mejor traducido como dueño, como se traduce en la segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, donde se dice de esos apóstatas que niegan incluso al dueño que los rescató. Incluso al dueño que los compró lo niegan, pues este es el dueño. Lo proclaman verdadero dueño de ellos. No es el anticristo su dueño, no es el César su dueño es el Señor. Y le llaman santo, que no puede cometer una felonía, y verdadero, genuino, que tiene que ser consecuente a su naturaleza y por lo tanto también a su palabra. Y si es el dueño y es consecuente a su santidad y a su palabra, tiene que ser justiciero. Y por eso dicen, ¿hasta cuándo? Tú eres así y así y así. ¿Hasta cuándo? Y se les dicen tres cosas. Primero, se les dan unas vestiduras blancas. De esta forma se les tranquiliza, de tres maneras. Primero, se les viste de victoria, de paz y de gozo. Esto es lo que significa la blancura aquí en estas vestiduras. No tiene que ver primordialmente con la condición de estas almas que, por lo cierto, ya han pasado el Rubicón de la frontera de la muerte. Ya no tiene que ver con eso, pero sí en la forma en que lo van a llevar simbólicamente, porque si son almas tampoco tienen cuerpo donde se vistan, es símbolo de victoria, de paz y de gozo. Y ya han vencido, y ya pueden estar en paz, y ya pueden gozarse, en vez de deprimirse. Por eso se les va a decir ahora, descansad un poquito más. No se les dice, esperad un poquito más de paciencia, un poquito más de resignación. No. No se les dice eso porque sería muy flaco consuelo. Lo que se les dice es, descansad. ¿Estáis descansando en realidad? No os preocupéis. Dios tiene su tiempo, Dios tiene su reloj, que quizá no es el vuestro. Descansad un poco de tiempo. ¿Por qué?
porque todavía se tiene que completar el número de sus consiervos que tienen el mismo dueño, relación vertical, y sus hermanos, relación horizontal. De modo que son consiervos porque están sirviendo al mismo dueño hacia arriba, pero además son hermanos porque tienen comunión fraternal de fe y gracia con los demás. Se les anticipa esta comunión ya con los del número que queda que iban a ser muertos como ellos. El verbo griego que hay allí da una inminencia, con lo cual también se les consuela. Están a punto ya de ser ejecutados los que van a completar vuestro número. Y estos son los que aparecen en el capítulo 20, ya completado el número, de los cuales se dice vivirán, que quiere decir volverán a la vida, o volvieron a la vida. Capítulo 20, mirad el versículo 4, que es muy largo, pero al final, que es lo que nos interesa, dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo. ¿Quiénes son estos? Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Más datos, sí, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos, sus brazos. De modo que no hay equivocación posible. ¿Quiénes son? El número completo de aquellos que hemos visto en el capítulo 6. Estos son. Así que aquí los tenemos hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos. Como digo, las vestiduras son tan simbólicas como es la sangre aquí y como es el altar. Y vamos a la última parte de este capítulo, versículos 12 al 17. Aquí, como contraposición a lo que han dicho con sus voces los mártires y lo que se les ha respondido, Dios proléticamente ejecuta juicio mediante los fenómenos cósmicos que aparecen en los versículos 12, 13 y 14. Y luego, en los versículos 15, 16 y 17, otros 3, se nos da la reacción de los moradores de la tierra. Vamos a verlo. Presté atención cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como un saco de crines. Es decir, un saco de pelos de cabra. Lo que significa, un saco de pelos de cabra, hecho de pelos de cabra. Tiene que ser bastante incómodo, ¿no? Pero aquí lo que se pone de relieve no es la incomodidad, sino negro. Negro. ¿Cuándo se pone el sol negro? En un eclipse de sol. En un eclipse de sol, el sol se pone negro porque no se ve. Viene la oscuridad. ¿Y qué cosa? Fue precisamente en las 3 primeras horas de la crucifixión de Cristo cuando el sol se puso negro. Hubo un eclipse de sol completamente milagroso porque era luna nueva, era luna llena. En luna llena es totalmente imposible el eclipse de sol. Sin un milagro no puede haber eclipse de sol. Lo que hay en luna llena es eclipse de luna, pero no eclipse de sol, todo lo contrario. Pero el eclipse de sol hace que todo se ponga oscuro. Yo, cuando lo estaba preparando esto, estaba diciéndome: el sol, obra maestra de Dios y por lo tanto de Cristo, tuvo que ocultarse, no solamente ocultar su rostro, sino ocultarse cuando vio crucificado a su Hacedor. Se ocultó. No quiso ver aquel cuadro. No quiso ver aquel cuadro. Eclipse de sol. Pero aquí tenemos eclipse de sol junto con eclipse de luna, porque dice que la luna se volvió toda como sangre. ¿Cuándo se vuelve la luna como sangre? En eclipse de luna. ¿Por qué? Porque se interpone la Tierra. Y al interponerse la Tierra, la luna cobra un color rojizo. De modo que eclipse de sol y eclipse de luna. Pero es que hay algo más. Las estrellas del cielo caen como una higuera que se sacude
y suelta sus brevas. Así. Pero, fijaos bien, para que se vea que esto es un fenómeno cósmico que se va a repetir a lo largo del Apocalipsis y que en su realidad física solamente tiene un signo profético, no literal de cada momento. Tenemos que hacer las siguientes advertencias: que siempre que un acontecimiento extraordinario ocurre, ya sea en la historia de la salvación para bien, ya sea después para mal, Dios pone delante del hombre como en un cuadro toda su majestad mediante los trastornos ofrecidos en el cosmos y especialmente en los fenómenos celestiales, sol, luna y estrellas, para aterrorizar al hombre. No hay más que leer en el capítulo 2 de Hechos. El mensaje de Pedro está encabezado por los fenómenos cósmicos que se anuncian en la profecía de Joel y que él mismo dice como está escrito por el profeta. Como está, es lo que está escrito, es lo que está escrito por el profeta. No dice para que se cumpliese, porque si se cumple, entonces se cumple, se llena, ya no queda más. Cuando dice se cumplió, es que ya no queda más. Pero lo que se escribió, lo que queda escrito, puede repetirse todavía. Pues bien, es esto lo que aquí se pone. Bastaría un simple argumento, muy simple, muy simple. Yo lo pongo copiándolo de mi comentario, para el que lo tenga, Matthew Henry, página 407 hacia el medio. El sentido común debería bastarnos para hacernos ver que su cumplimiento literal no puede tener lugar antes del momento final, porque ¿cómo podría de otro modo subsistir en este mundo ningún ser viviente después de semejante cataclismo cósmico? Naturalmente que no. Si ya el sol y la luna y las estrellas cesan en su función reguladora, no solamente de medida de los tiempos, sino de conservación entera de nuestro planeta, ¿qué ser viviente queda para los demás capítulos? Ninguno. De modo que es algo que se irá repitiendo, pero dentro o delante o detrás de cada cuadro tremendo de estos va a aparecer otra vez esta figura que infunde terror. Mejor dicho, debe infundir terror a los inconversos a la vez que consuelo a los creyentes. ¿Por qué? Porque ellos no lo van a sufrir. La iglesia arrebatada va a ver desde arriba sin ningún temor todas estas cosas que pueden ocurrir aquí abajo, incluso en esta galaxia. 7 veces, como he dicho, se repiten en este libro estos fenómenos, ¿sí? Y siempre, como digo, muestran una recurrencia en espiral, apuntando siempre a una última y suprema intervención de Dios al final de la historia. Y ahora veamos cómo en los versículos 15 al 17 estos moradores de la tierra. Mira, los moradores de la tierra es en Apocalipsis donde mejor se caracterizan. Hay muchas palabras, muchos verbos en griego para decir habitar. Habitar. Hay un habitar muy accidental, que es el verbo genérico, oikeo. Hay otro habitar que no solamente es accidental, es de paso, para oikeo. Pero hay un habitar que es agarrarse y aferrarse al lugar donde se vive, y ese es katoikeo. Kata es algo que fija, de modo que donde está este prefijo hay una fijación. Katoikeo, estos individuos se aferran al lugar donde habitan y son los moradores de la tierra en mal sentido, en sentido de que estos hombres y estas mujeres no quieren saber nada de arriba, ni de Dios, ni de las cosas espirituales. Están aferrados a la tierra, están aferrados a lo material, están aferrados a lo mundano, al pecado, etc. No les importa quién gobierne, con tal de que ellos sean aquí. Y estos son los moradores de la tierra que van a sufrir lo que significa estos acontecimientos cósmicos y van escalonados de más a menos. Primero, los mayores en dignidad. ¿Quiénes? Los reyes. Los reyes. Versículo 15. Los reyes de la tierra. ¿Quiénes vienen detrás de los reyes? Los magnates. ¿Quiénes son los magnates? En la Biblia
dos clases, príncipes de sangre real o gobernadores puestos por el rey en las respectivas provincias, príncipes o gobernadores, los magnates. Detrás de ellos, ¿quiénes vienen? Tribunos, jefes de 1000, dice el original. En otras palabras, jefe de 1000 era un general. No era un general en jefe, pero un general mandaba 1000 soldados y se le llamaba en Roma el tribuno. De modo que los jefes, los altos jefes militares tienen esta especie de estatus en la sociedad. Yo también, ¿no? Yo diría que lo tienen más que los magnates. Casi si me apuran diré que lo tienen más que los reyes. En estados en que el ejército es el nervio, se le ha hecho el nervio de la nación y es el que controla las cosas y es el que da los golpes de estado para bien y para mal. ¿Cuál es el primer poder? El ejército. El ejército. Aunque en España el primer poder no es el ejército. ¿Ya sabéis cuál es el primer poder en España, en un país como España? El primer poder es la Iglesia. Todavía ahora, cuidado, igual que en tiempos de Cervantes, el que quiera hacer algo en España tiene que decir como Don Quijote: amigo Sancho, con la Iglesia hemos topado. Y esta frase, por cierto, la dijo Franco un día en que quería hacer una cosa, los obispos se pusieron todos en contra y el propio Franco tuvo que dar marcha atrás y les dijo a los ministros: ¿recordáis aquello? Con la Iglesia hemos topado. De modo que ahí están. Los jefes militares, por lo menos entonces, estaban en tercer lugar. Luego, ¿quiénes? Los millonarios. Ricos dice aquí, es decir, todos aquellos cuyo dinero les proporciona poder, influencia, un estatus bien, y pueden codearse con militares, con gobernadores, y estar junto a los reyes, porque tienen don dinero. Detrás de ellos, y antes de venir la masa general, están los potentados, fuertes, dice el original, los fuertes. ¿Fuertes por qué? Por dos clases de cosas, por linaje o por cultura. Son gente que viene de la nobleza y hacen valer sus derechos de sangre azul, o que han tenido una educación superior, que han destacado en las ciencias, en las artes, en la literatura, aunque sea en la música tal, para llegar a escalar un grado muy alto y codearse igualmente con los más altos. Ahí están, de más a menos. Y luego ya entre la masa, para hacer 7 están los esclavos y los libres. Siervos, que dice aquí, que siempre que diga siervos, leed esclavos. Esclavos. ¿Y quiénes son libres? Libres, pues son los simples ciudadanos que no están sujetos a esclavitud, pero que no pertenecen a ninguna de las 4 o 5 clases que se han dicho arriba. No pertenecen a ninguna de esas clases, pero tienen libertad suficiente y recursos suficientes también para sobrevivir. Ahora, notad 2 detalles muy importantes en lo que hacen. ¿Qué hacen? Se esconden en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿De qué se esconden? Se esconden de 2 cosas. De un rostro y de la cólera. Del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Siempre que en la Biblia sale el rostro de Dios como tal, suele tener sentido peyorativo. Cuando quiere decirse cómo Dios ve a los suyos, cómo mira a los suyos, no es el rostro, son los ojos. Los ojos de Jehová están sobre los que hacen tal, los que están haciendo el bien. El rostro de Dios sobre los malvados, tal. De modo que los ojos aquí, en la Biblia, tienen un sentido de cariño, de que a una persona se le ve con mansedumbre, con misericordia, con piedad, con perdón. Pero el rostro de suyo da la austeridad. Largo de rostro se dice de Dios cuando se dice que es tardo para la ira, largo de rostro, pero allí significa otra cosa. Un rostro que decimos, mala cara tiene ese hombre. Pues cuando figurativamente se nombra el rostro de Dios suele ser para esto, unido a la ira. Pero aquí la ira no es del que está sentado en el trono.
no es la ira del león de Judá, es la ira del Cordero de Dios. Y aquí el contraste es enorme, enorme, porque lo que pensaríamos es la ira del león. Del león, un animal bravo, fuerte, salvaje, se puede esperar que esté encolerizado y que ataque. Pero de un cordero es lo menos que se puede esperar. Que se encolerice y que te ataque es lo menos que se puede esperar. Pero precisamente en este contraste está la nota de lo terrible que tiene que ser. Todos aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo en este mundo y lo siguen rechazando, ¿qué será cuando vean al Cordero no diciéndoles, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y os aliviaré, sino apartaos de mí, malditos? Apartaos de mí, malditos. Pero aquí es una cosa muy curiosa. Quieren huir y no pueden. Quieren huir y no pueden. Aunque no lo dice claramente el texto, el contexto insinúa claramente que estos individuos que están diciendo a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos, no consiguen lo que están diciendo. ¿Qué más querrían ellos? Porque escondidos del rostro de Dios y de la ira del Cordero podrían tener, al menos temporalmente, cierta paz, cierta tranquilidad. No la tendrán. No la tendrán. Y así termina este capítulo y creo que aquí vamos a terminar. Pero quiero concluir de la siguiente manera. Hoy no estamos en el día de la ira. Hoy estamos en el día de la gracia, el día de la misericordia, en el día del perdón. En general, y lo podemos decir y lo sabemos por experiencia, Dios no ajusta ahora sus cuentas. Dios no ajusta ahora sus cuentas. Hay casos, no quiere decir que no las ajuste en algunos casos, pero no suele ajustar sus cuentas. De modo que podemos ver a un individuo que sigue toda su vida malvadamente y lo pasa bien, y prospera. Y yo digo siempre, o decimos siempre, porque lo decimos en casa, ay del creyente, es verdadero, que no lleva una vida de seguimiento de Jesucristo y sin embargo está prosperando materialmente. Y parece que nunca le sucede nada malo. En aquella familia no hay ninguna desgracia de lo que llamamos desdicha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puede durar eso mucho tiempo porque es para echarse a temblar. Yo os digo de verdad que si yo estuviera en esa condición temblaría. Ahora, para temblar hace falta tener conciencia de la situación que uno tiene. Si una persona, y sobre todo lo que se espera de un creyente, no se para a reflexionar, no se para a pensar, y después de dar gracias a Dios por los beneficios de toda clase que pueda recibir de Él, tiene que pensar, pero soy hijo de Dios, ¿qué me dice el capítulo 12 de los Hebreos? Que si soy verdadero hijo de Dios, voy a pasar por el aro de la disciplina. Algo me tiene que ocurrir, con lo cual se demuestre que Dios me tiene como a verdadero hijo y me disciplina. Y si se pone la mano en el corazón, tendrá que decir que no es un santo canonizable para que Dios le tenga una compasión especial. Además, teniendo en cuenta que a través de la Biblia podemos ver que cuanto mejor es una persona en la comunión con Dios, más lo refina Dios. Si queremos emplear la palabra de refinamiento en vez de la de castigo, podemos decir que no es que Dios tenga siempre que quitarle escoria, pero sí está aquilatando los quilates espirituales de ese hijo suyo. Si no hay esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero sí, tengamos en cuenta que para quien no se acoge ahora a la misericordia de Dios, se está acercando rápidamente, y quizás más rápidamente de lo que pensamos, el día de Yahvé, el día del Señor, el día de la ira. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Para no esconderte entonces del rostro de Dios, el único remedio es que en vez de correr alejándote de Él, corras hacia Él, no mirando a su rostro, sino a sus brazos, porque te están esperando.
y que el Señor nos bendiga a todos.